coaching para coaches es una modalidad de aprendizaje indispensable para ser un coach profesional. Coaching para coaches es un proceso de aprendizaje y de profundización en el rol del coach. Coaching para coaches es una forma de vivir para cualquier coach que se considere profesional. ¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde, mucho gusto. Como ya se dieron cuenta, estamos con Leo Walk. Bienvenido, Leo, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Okay. Con nuestra compañera Begoña García González. Así es. Muchas gracias, coach, y me hace el favor de estar en esta comoderación y en esta charla con Leo Walk. Un gusto, un privilegio estar aquí. Gracias, Luis. ¿Nos platicas un poco de Leo, por favor? Así es. Leonardo Walk es coach, escritor y conferencista, ampliamente conocido y sin duda un referente hoy y además un referente obligado para quienes estamos en el mundo del coaching. Él es fundador y director del Living Group, que es una empresa consultora que se especializa en entrenamientos y cursos de coaching ejecutivo y organizacional, así como programas de liderazgo transformacional. Autor de 3 libros, Coaching, El arte de soplar las brasas, es uno de los libros que ahorita ya va en su 11ª edición y es un referente obligado para los que estamos en el mundo del coaching. Su segundo libro, que es Coaching, El arte de soplar brasas en acción. Y el último es el que se llama Coaching para coaches, teoría y práctica de la supervisión. Bienvenido, Leonardo, un gusto estar aquí contigo y un privilegio. Gracias. Gracias, para mí el gusto es mío por estar nuevamente ahora sí en vivo y en directo en México. Me encanta estar en México nuevamente y agradecido por la invitación y de seguir compartiendo aprendizaje con ustedes. Muchísimas gracias, Leo, encantado. Y como vemos, Bego y amigos, traemos un tema. El tema que es coaching para coaches. Sé que has escrito algo de esto, Leo, tan es así que tenemos este libro. Pero vayamos al fondo antes de ver contenidos. Okay. ¿Qué te llevó a escribir coaching para coaches? Varias cosas. Por un lado, lo que me llevó a escribirlo era algo muy personal, que es la voluntad y las ganas de seguir compartiendo con colegas, con alumnos, con toda aquella persona que estuviese interesada en el coaching. Fue un deseo personal, algo que tenía que hacer. Y por otro lado, porque a partir de la experiencia, tanto desde lo que yo vengo originalmente hace años, que es la clínica de la psicología, de la psicoterapia, y después con el coaching, de algo que estaba faltando, está llenando un vacío. Y vi la oportunidad de compartir lo que yo había aprendido a lo largo de años y lo que vengo haciendo también. Y tengo entendido que es un libro entonces que además, hasta donde sabemos, no hay otro libro de este género en la parte de la supervisión del coaching. Leo, dime, ¿cuál sería, digamos, si tú pudieras decir, cuál es el mensaje principal de este libro? Un mensaje principal sería, si te has recibido o has certificado como coach, no te la creas todavía. Partamos de algo, tienes un certificado, tienes una calificación que te habilita para ser coach, pero el aprendizaje continúa, el aprendizaje es permanente. Y no lo digo yo, esto lo dicen los mismos coaches, que de pronto a mí me ha pasado, ¿no? Terminé una facultad, salí de ahí con un certificado que me habilitaba, y no era una escuela que me habilitaba, era la nación argentina que me habilitaba para ser un profesional. Y yo dije, bueno, y ahora no me alcanza solo hacer cursos, cursitos y cursillos, y el espacio donde yo hice mis mayores aprendizajes no fue tanto en los cursos, sino en la práctica de la profesión y en lo que he aprendido de mis supervisores, que han ido cambiando a lo largo del tiempo.
¿no? Y como dice aquí, la supervisión como metodología de aprendizaje. Es una metodología de aprendizaje y es una de las más importantes. Yo recuerdo haber ido a mi supervisor y le decía, Enzo se llamaba el primero, mira, he tenido una sesión espectacular, pero quiero... Y Enzo comenzaba a conversar conmigo y me decía, Leo, sé que estás poniendo lo mejor de ti, pero ¿sabes qué? Yo veo esto, veo lo otro, y con mucho amor, con mucha dedicación, no era para censurarme, me decía, yo te sugiero que hagas tal cosa, o en esto veo que hay un error, o en esto sí, estuviste espectacular. Y esa maestría que él tenía, construida por años de práctica también, es la que a mí me fue abriendo, a nuevos aprendizajes. Y continuando, Leo, con lo que comentabas ahorita, ¿qué es lo que se supervisa? Bien, es una muy buena pregunta esa. Hay dos aspectos, te diría. Por un lado, viene el coach Nobel, diciendo, no sé qué hacer. Mi coachee o mi cliente me dijo tal cosa y yo me paralicé y tuve que improvisar en ese momento, pero no sabía por dónde continuar. Otro que viene y me dice, Leo, esto que estoy haciendo es ontológico, Leo, esto que estoy haciendo es sistémico, Leo, esto es psicoterapia o esto es coaching. Esto es de sentido común y vienen, ¿qué pasó, no? Vienen con estas dificultades dándose cuenta de que a pesar de haber hecho una muy buena formación, tienen incompetencia, ¿no? Pero tu pregunta va dirigida a otra cosa. ¿Qué es lo que se supervisa? Yo digo, la supervisión tiene dos vías, por lo menos lo que yo hago, ¿no? Hay dos vías de trabajo en una supervisión, porque por un lado se supervisa el material propio del coacheado, del cliente, ¿no? Viene el coach y me habla de su cliente, del señor fulano. Entonces, hablamos específicamente de eso que ese coach escuchó en esa sesión, lo que él entiende y qué le está pasando a ese cliente. Pero por otro lado, la supervisión va dirigida a el mismo coach, ¿no? Una de las preguntas que yo hago es, ¿qué te ha pasado a ti en ese momento? En ese momento en que no supiste cómo continuar, ¿qué cosas tenías en tu conversación privada? ¿Qué aspectos personales tuyos, a lo mejor, estaban involucrados en eso que estabas escuchando? Nada más una cosa, la conversación privada, ¿qué es exactamente para que nuestro auditorio sepa exactamente qué es? La conversación privada es eso que todos tenemos, que cuando estamos hablando de algo, tenemos algo en mente, ¿no? Habitualmente en mis libros lo van a encontrar como columna izquierda, ¿no? Pero es aquellos pensamientos automáticos que no los elegimos, aparecen. Yo no estoy pensando en este momento en me gustaría tomar un té, aparece y no quiero tomar un té, ¿no? Pero digo, y lo aparto porque no es significativo. Pero a veces en el curso de la sesión, esto es interesante, por eso pregunto, porque eso que aparece puede tener muchísimo que ver con lo que comprendo o no comprendo de esa sesión. Para ser más claros, ¿sí? Si me permiten. Sí, claro, ¿no? Adelante. De pronto, estoy escuchando a mi coachee. Coachee, coacheado o cliente. Estoy hablando de lo mismo, son sinónimos, ¿no es cierto? Entonces lo estoy escuchando y mi emocionalidad es de enojo. Y yo digo, Leo, ¿qué te pasa? Te estás enojando, pero ese enojo, ¿con qué tiene que ver? Dice en mi conversación privada. Tengo que aprender a hacer esto también. Porque no puedo contaminar el discurso o el relato del coacheado. Pero esto que me aparece, como estoy conectado emocionalmente, no solamente con las palabras del otro, hay palabra, cuerpo y emoción, y hay algo que pasa en mi cuerpo, hay algo que pasa con mi emocionalidad, y digo, ¿este enojo es mío? Porque podría ser que yo esté enojado hoy porque antes de salir para aquí me llegó un impuesto que yo no pensaba que lo tenía que pagar. Y eso sí que enoja. Y además injusto, ¿no? Y además injusto. Y eso sí enoja. Seguramente. Eso sí Pero enoja. digo, no, esto no es porque... No, y este enojo entonces, ¿podrá ser algo que le está pasando a mi coachee y él mismo no se está dando cuenta de eso? ¿Podrá ser que ese enojo sea un enojo de él, ese otro, proyectado en mí
y yo estoy percibiendo algo que él no está percibiendo de sí mismo. Y también cuando estoy en el rol de supervisor, le digo, ¿cuál era tu enojo? Le pregunto al coach. Claro. Cuando vos escuchabas eso, ¿qué te pasa? No, porque esto nos está pasando porque somos humanos, porque no elegimos estos pensamientos automáticos que tenemos, de la misma manera que no elegimos nuestras emociones. Lo comentas en tu libro, va en relación, el autoconocimiento entonces entre un supervisado y un coachado es parte del juego, parte de este crecimiento. Es parte, y diría que es parte esencial. Esencial. Parte esencial. La supervisión tiene que formar parte de nuestra formación a lo largo del tiempo. Así es. Yo creo, ya no recuerdo si lo he escrito o no, pero por ejemplo yo, a pesar de todos los años y tantas, no sé cuántas miles de horas tengo de práctica, yo hoy no tengo un supervisor específico, como lo tuve sí durante mucho tiempo, pero sí sigo supervisando de pronto más informalmente, porque me reúno contigo y con vos y nos reunimos para comer. Claro. Y para hablar de política, y para hablar de hombres y de mujeres y de cosas interesantes o de literatura. Y en medio de la conversación yo de pronto digo, Luis Fernando, ¿saben qué? Vego, tengo un problemita con un coach y hay algo que no estoy entendiendo. ¿Me darían una mano con esto? Y después seguimos hablando de... Y entonces informalmente también pido ayuda, porque a mí también me puede pasar que en algún momento no esté comprendiendo algo. Entonces, una competencia fundamental que habría que tener como coach en la supervisión sería la competencia de la petición. De la petición, por supuesto. Yo diría de la humildad. Cuando yo digo no te la creas, no le estoy diciendo al coach, no, créetela, te has formado para esto, te has formado bien, pero tengamos la humildad de poder decir hay algo que no sé o no me estoy dando cuenta. Como ven, este tema da para mucho. Bueno, enseguida regresamos. Buen día. Participa con nosotros en nuestro siguiente foro internacional. Tendremos un homenaje al licenciado Miguel Ángel Cornejo. Habrá grandes empresarios e invitados muy interesantes. El día 22 de enero en el Hotel Marquís a las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Será muy emotivo este homenaje. Participa o llama a nuestros teléfonos que aparecen en pantalla. De ti depende mejorar los resultados. Es el momento de revisar nuestras prácticas directivas y esto se logra con el apoyo de un coach ejecutivo. Nosotros podemos ayudarte. Oclúa Consultores. Somos expertos en ayudar a las personas y a las organizaciones por más de 4 décadas. Comunícate con nosotros en www.oclua.com.mx o visítanos en YouTube o a los teléfonos en pantalla. Oclúa Consultores. Estamos en Hablemos de Coaching con Leonardo Wolf. Nuestras redes sociales aparecen en pantalla. Comunícate con nosotros. Continuamos. Pues bien, amigos, seguimos con Leo. Otra vez, muchas gracias. Estábamos hablando de esta necesidad de supervisión del coach, esta necesidad de ser continuamente supervisado por un experto que le ayuda a su camino. Algunas conclusiones que nos pudieras decir importantes para tener presentes antes de hablar de otros temas, Leo. Quizá la más importante es esta que mencionábamos antes, la del autoconocimiento, justamente para no contaminar con cosas nuestras, con cosas personales y mantener la objetividad sobre aquello que estamos escuchando, ¿no? Muchas veces perdemos esto porque en mis supervisiones una de las cosas que yo más señalo a veces es que el coach está mucho más preocupado por su propio desempeño que en la atención y en la escucha activa y empática en relación con el otro.
Y cuando caemos en eso, yo le digo, mira, en ese momento has perdido presencia. Porque es como si te desenchufaste para estar más mirándote a vos mismo, ¿no? Uh-huh. O en ese momento que le dijiste tal cosa, ¿te interesaba tanto eso o había algo personal tuyo? O esa pregunta que hiciste, ¿eso fue una indagación o estabas haciendo una sugerencia disfrazada de pregunta? Y aquí me parece importantísimo lo que dices, porque esto es lo que implica de verdad la preparación de un coach. Todo esto que estás diciendo, que implica de verdad un profesionalismo tremendo, estar con una total y absoluta autoconciencia de lo que me está pasando en este momento para estar totalmente presente. Y creo que aquí se comprueba totalmente lo que es un coach profesional. Claro. Y hay algo que yo les enseño permanentemente a mis alumnos y a mis supervisados, que no siempre son alumnos. Yo les digo, mira, la sesión como evento terminó, pero como proceso continúa. Así que este error que has tenido, error entre comillas, no es para que te suicides, ni tampoco para que quemes tu credencial. Es un error que le reclames a tus profesores hasta yo mismo lo dijeron, ¿no? Claro, pero esto de la supervisión te da la posibilidad de volver a la sesión siguiente y retomar de alguna manera aquello que pasó. Porque eso que vas a trabajar en la próxima sesión, de alguna manera va a ser referencia a esto. Claro. Y de pronto tienes la posibilidad de decir, mira, esto que estamos trabajando en esta sesión del día de hoy, ¿qué tiene que ver con aquello que trabajamos en aquel otro momento? ¿No? Es un proceso. Y yo creo que vale la pena lo que comentas, porque muchos coaches son de profesiones anteriores donde no necesitan supervisión para hacer su profesión. Claro. Y entonces es algo nuevo, diferente, no están acostumbrados a actualizar sus conocimientos y aplicarlos, pero tener una supervisión de cómo aplicar cómo lo estoy haciendo, además. No muchos lo distinguen con claridad, ¿no? Sí. Porque además el mismo coach también tiene su propio proceso. Claro, ¿no? Claro. Y por eso eso es la supervisión. Entonces, ¿qué hace que en el coaching sí y otras profesiones, como dice Luis Fernando, no? Porque primero que hay cosas. La actualización es algo que tenemos que tener todos los profesionales. Sí. Yo mismo busco actualización con colegas, que a veces le digo a algún colega, avísame, Horacio, ¿cuándo vas a hacer ese curso? Porque quiero ir. Entonces me mira y me dice, ¿cómo, Leo? ¿Vas a venir? Sí, voy a ir. Pero quiero aprender de ti. Y esto pasa, los abogados tienen que seguir estudiando, los contadores tienen que actualizarse. Lo que pasa es que el contador de pronto no está trabajando con los números de la persona, está trabajando y cuidando determinados aspectos, pero nosotros estamos trabajando con la persona, estamos trabajando con su identidad. Con su identidad, tema que aparece muchísimo. El tema de la identidad atraviesa todo un proceso de coaching, porque en eso que esa persona hace, deja de hacer o se siente, está en juego quién soy y quién quiero ser. Y quién voy a ser frente a las circunstancias que la vida me enfrenta. Y eso y por eso es tan delicado estar con un coach profesional, precisamente por lo que tú estás comentando ahorita, porque estás hablando de identidad, qué es lo que quiero ser, y un proceso no bien dirigido, puede caer en situaciones pues muy caóticas, ¿no? El tema de la supervisión en realidad no, es nuevo en el coaching, pero el tema de la supervisión es tan antiguo como el psicoanálisis o la psicoterapia. Ya esta necesidad de seguir creciendo, ¿no? Y también puntualizarle, no sé si estés de acuerdo, no cualquiera puede ser supervisor. Cualquiera puede compartir. Ese es un buen punto. Pero ser supervisor son otras competencias, es otra conciencia, otra aproximación, otra formación inclusive, complementaria. Sí. Conocer, saber, me da como cierta vergüencita hablar de esto porque hablaría de poca humildad, ¿no? ¿Quién te la crees, Leo? Tú, ¿no? Con esto. Pero sí requiere tener conocimiento de lo que es coaching, tener práctica y conocimiento de lo que son empresas, organizaciones,
tener conocimiento de aquello que es la materia con lo que vamos a trabajar, tener conocimiento de, que de esto hablo también en mi libro, de algunas distinciones, por ejemplo, que es la proyección, que es la introyección. Es interesantísimo. Tener conocimiento de grupos, de las dinámicas de los grupos. Fíjate qué interesante esto, por ejemplo, y no me quiero detener, ¿no? Pero por ejemplo, es muy distinto ser un supervisor de una sesión individual, de coach con un coacheado, que ser supervisor de un coach que trabaja con equipos. Simplemente por una cosa, entre tú y yo en la sesión individual, la transferencia se da entre nosotros dos. Si yo estoy en un equipo con 5, 6, 7, 10 personas, ahí tenemos transferencias múltiples. La transferencia de aquellos conmigo, de mí hacia ellos, de ellos entre la autoridad, de la autoridad con su superior y con la organización. Y como yo digo, hay que haber caminado organización o caminado empresas para poder, y desde ese lugar entonces, y aquel que empieza y desde la humildad de querer aprender, busca a un profesional a quien le atribuye y le da no solo el conocimiento, sino la autoridad de supervisar. Y entonces ahí también estaríamos hablando de un tema que tú has mencionado en otras ocasiones y que me parece un tema fundamental, y es la coherencia. ¿Qué tanto un supervisor? Es bien importante que tenga coherencia. Sí, absolutamente. Sí, esto es coherencia entre el decir y el hacer, ¿no? Así es. Yo digo, mira, yo, Leo, me defino como el tipo de persona que extiende la mano. ¿Sí? Ok. Ahora, que yo soy no depende de que tú me des o no me des la mano. Así es. Si me das la mano, yo me voy a sentir feliz, agradecido. Si no me la das, puedo sentirme enojado, avergonzado, triste. Pero que soy no depende de que tú me la des o no me la des, sino que depende de la coherencia de lo que yo hago entre el que digo que soy y aquello que hago fuera de aquí. Y aquí y fuera de aquí, yo soy el tipo de persona que extiende la mano. Vale, mi querido Leo. Vámonos a un corte y regresamos. El tema es inagotable. Hola, ¿qué tal? ¿Conoces los principales informes financieros contables de tu empresa? ¿Sabes cuál es la utilidad real de tu negocio? ¿Te gustaría tener unas finanzas personales sanas? ¿Te gustaría participar en un simulador de negocios? Asiste con nosotros a nuestro siguiente módulo, Finanzas para Mujeres No Financieras. Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla. Beto Cronopio. Comunica, inspira, logra. Expertos en diseño, impresos y comunicación corporativa. Soluciones en proyectos de imagen con señalizaciones, artículos promocionales como tazas, plumas, portarretratos, mochilas, gafetes, playeras y todo aquel artículo donde se muestre la imagen de tu negocio, productos o servicios. Más de 5 años en el mercado avalan la confianza de nuestros clientes, calidad, precio y reconocimiento. Beto Cronopio. Estamos en Hablemos de Coaching con un programa muy especial y con la presencia de Leonardo Wolf. Muchas gracias. Continuamos. Ok, estamos en el último tramo. Supervisión en coaching requiere de un buen supervisor. Dicen que para ser un buen coach se necesitan canas y para ser un supervisor de coaches se necesitan más canas todavía. Sí. O sea, no es algo improvisado, no es algo que se pase a la ligera. No, se necesita horas y horas y horas de haber escuchado, de haber practicado, de haberse equivocado, de seguir aprendiendo.
Y como tú comentas en tu libro, 17,000 horas en lo personal en 2012, 2013. Sí, en ese momento, en 2012, yo hice un cálculo aproximado de cuántas horas de coaching nada más. No cuento las de psicoterapia porque tengo ya 40 años de psicoterapeuta. Sí, no, ya. Pero como coach en el 2012 yo llevaba ya 17,000, 20,000 horas, fácil. Aquí tiene un ejemplo de por qué alguien puede llegar a escribir un tema tan importante, tan poco tratado, y tenerlo presente. Yo creo que hay que rescatar de que ser coach es un camino que se empieza con certificaciones y se empieza con sesiones, y después sigue toda una formación, ¿no? Teníamos la idea, digo yo, bueno, tenemos la idea, hablemos de emociones, ¿no? Que hoy vienes a dar un taller de ese tema, ¿no? Sí, tengo el gusto de estar aquí en México. Voy a dar un taller sobre... Esto son unas cosas en general en las formaciones de coaching, por lo menos las que a mí me merecen respeto. Solemos hablar de 3 dominios, ¿no? 3 dominios. Uno, el dominio de lo corporal, el dominio de lo verbal y el dominio de lo emocional. Y en general, por ahí lo que observo es que no se le da a lo emocional todo el lugar de importancia que debería tener. No es ni más ni menos importante, ¿no? Porque yo digo que cuerpo, lenguaje y emoción constituyen un sistema. Es un sistema. Es un sistema. Todo lo que pasa, de acuerdo, por ejemplo, hablando de la emocionalidad, de acuerdo a la emocionalidad que yo tenga, mi cuerpo va a estar expresándose de una determinada manera. Y eso también, mi cuerpo y mi emoción van a condicionar también mi palabra. Claro. Y aquí me parece un tema... Si yo estoy así, con el puño cerrado, porque estoy enojado, muy difícil que yo te pueda decir te amo desde este lugar, ¿no? O viene mi hijo chiquito, hola, mi amor, ¿no? Hay un cuerpo, una palabra... Y una acción. Y todo esto es un sistema. Y cualquier cosa que pase en alguno de estos 3 lugares o de estos 3 dominios impacta en los otros 2 necesariamente. Entonces lo que vengo a hacer, sí, es un taller para continuar aprendiendo y enseñando con gente que quiere aprender sobre emociones. Y junto con eso hay una segunda parte en el mismo taller, que es un taller que a mí me encanta porque es más un trabajo de tipo personal que se llama el camino del héroe o el camino del guerrero, como lo quieran llamar. Pero esto que hablas de la emocionalidad, Leo, sí. En las empresas estamos realmente cambiando, ya se acepta el término, ya se acepta verte como un sistema que dices de corporalidad, lenguaje y emoción. Muy oportuna tu pregunta. Mira, cuando yo era joven, sigo haciéndolo, pero cuando era más joven, se decía muy frecuentemente, y a lo mejor ustedes lo escucharon, mira, si quieres trabajar en esta empresa, las emociones quedan en la puerta de entrada. Oye, pero no cuando eras joven. Todavía, dice. Todavía. ¿No? Las emociones quedan en la puerta de entrada. Totalmente. Sí. Hoy, porque yo no solo hago coaching, también hago cursos de liderazgo y no estoy vendiendo nada, simplemente les cuento lo que hago. No, es extraordinario el estado, por cierto. Yo digo, hoy, para ser un buen líder, tienes que saber, yo decía, hace tiempo atrás yo decía, para ser un líder tienes que saber de competencias conversacionales, esto es tener una comunicación efectiva, tienes que tener el tema valores, y tienes que saber trabajar en equipo y pensar sistémicamente. Esto lo decía antes. Hoy a esos 3 yo le agrego 2 cosas. Hoy, ya digo, hace bastante tiempo. Por un lado, tener competencias de coach. Ser un líder coach. No ser un coach. Mira, a vos te paga la empresa para que seas un recursos humanos, a vos un financiero, a vos... te pagan para eso, no quieren que seas coach. Pero tener competencias de coaching para ser un líder coach es algo que hoy es necesario. Y la otra cosa es tener competencias y habilidades para gerenciar emociones. ¿Inteligencia emocional? Inteligencia emocional. Gerenciar emociones propias y gerenciar emociones de otros. Gerenciar estamos hablando de gestionarlas. Gestionarlas. Administrarlas. Claro. ¿Qué hacer cuando mi equipo está en un estado emocional de desmotivación?
Y aquí, Leo, viene también un tema, y regreso a la parte de los coaches otra vez. Entonces, yo como coach, primero tengo que tener una competencia fundamental, que es gestionar mi propia emocionalidad, para que yo sepa después cómo gestionar entonces la emocionalidad de mi cliente, de mi coachee, claro, y a lo mejor del equipo. Claro. Y eso es fundamental. Yo no sé qué cantidad de coaches realmente esto lo tomen en cuenta, ¿no? Porque a veces esto aparece frecuentemente, ¿no? Cuando no sabemos hacer esto, estoy con un coachee y el coachee se emociona por algo y enseguida tengo la tendencia a tomarle de la mano, ¿no? Como para decirle, estoy aquí. Que hay veces que hay que hacer esto. Pero hay otras veces en que lo mejor que puedo dejarlo, hacer, ¿no? es quedarme callado. Totalmente. Y con mi presencia decirle, estoy aquí. Los silencios. Porque, claro, porque por ahí al hacerle esto, estoy cortándole un proceso de un darse cuenta que está teniendo el otro. Y es como honrar la emoción del otro. Y la otra cosa es, el otro día me preguntaban, pero Leo, ¿yo me puedo reír? Digo, mujer, le dije, era una coach que estaba supervisando, le digo, mira, si no te ríes, eres una marciana. Claro. Y le conté, yo me río, y me río mucho, y hay veces que hasta puedo llorar con el coach. Claro. Porque hay algo que pero le hago saber, mira, que yo esté llorando, no es porque no esté contigo. Estoy desde mi propia historia, estoy desde mi propia emocionalidad, pero estoy absolutamente centrado y estoy pudiendo hacerme cargo de esto que te está pasando. Claro. Pero me emociono con esto que me estás contando. De la misma manera que cuando celebro un éxito, ¿no? Digo, ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Fantástico eso! Y creo que eso es fundamental en una sesión de coaching, en un proceso de coaching, ¿eh? Cuando el coachee expresa y dice, yo sé que mi coach está conmigo. Claro, ¿no? Claro. Y ese es el acompañar. Y ahorita que yo veo que manejas tu corporalidad estupendo, y cómo es importante también que un coach también aprenda a manejar su corporalidad. O sea, no es lo mismo que yo de repente haga esto, a que esté todo el tiempo atrás, cruzado de brazos, o todo el tiempo escribiendo y no lo voltee a ver, ¿no? O sea, como la corporalidad, me parece que ahorita que lo dices es otra competencia fundamental que hay que tener también como coach. Claro, tienes que formarte en eso. No, bueno, es que cada vez que se hace más complejo esto. Llegamos a un público que son curiosos. Sí. Yo soy parte del público, yo soy un curioso también. ¿Cómo les explicamos que la emocionalidad es qué? Forma parte de nosotros, nos la pusieron al nacer, cuando nos diseñaron dijeron va la emoción. La emoción es parte constitutiva del ser humano. La emoción es parte constitutiva del ser humano. Somos seres emocionales. No solo somos seres verbales o conversacionales. Somos seres conversacionales, somos seres corporales y somos seres emocionales. ¿Cómo puede un curioso acercarse al mundo de la emocionalidad de manera correcta? Porque lo vivimos de alguna manera, pero muchas veces son insanos. Y vives en una sociedad donde las emociones van y vienen, se estropean, se golpean. Vives a veces en sociedades pequeñas, de algunas escuelas, en donde tienen el menor respeto a lo que es la emocionalidad y mucho menos me importan tus sentimientos, etcétera. Sí. ¿Cómo acercarse a un curioso que se quiera acercar bien al tema? ¿Qué hacer, Leo? Escucharlo. ¿Qué haría yo? No sé, no tengo un manual de qué hacer, la verdad. Estamos ante gente que por primera vez, emocionalidad, puedo hablar hoy de eso. Sí, puedes hablar, tienes que hablar, hay que hablar. Justamente alguna de las patologías, voy a usar un término, no sé, aquí en México, pues no quiero pasar por grosero, ¿no? Pero yo defino a algunas personas, entre comillas, digo, esa persona es un constipado emocional. ¿No? O también le llaman aquí un primate emocional, claro, ¿no? Pero no lo digo juzgándolo, ¿no? Digo, qué pena que tiene algo y no sabe cómo. Y no lo está usando, no está formando parte de su ser, hay algo que lo está impidiendo, ¿no? Hay mucha gente que tiene una coraza, pero fíjate qué interesante, esa coraza en general
se la ponen como en la antigüedad teníamos el peto, se llamaba, ajá, ¿no? así Que ¿para es. qué era el peto? El peto impedía que la lanza me atraviese, que me lleguen las cosas. Pero ese mismo aparato también impide o impedía que mi emocionalidad salga. Por eso es la coraza. Y todo aquello que no sale emocionalmente queda adentro mío y se hace tóxico. Y esa toxicidad me lleva inclusive a enfermarme gravemente. Sí, sí, dicen que el cáncer es parte Claro. de, Y en de este eso y muchas sentido, otras. ¿tú ¿no? consideras entonces, Leo, en este sentido, que el mundo que estamos viviendo hoy, en las empresas, en las organizaciones, en donde hemos visto que de verdad hay cuestiones de salud importante, tiene que ver con esta parte de la emocionalidad no expresada, precisamente por este paradigma de que cuando entras aquí, las emociones se quedan afuera, aquí son resultados y simplemente piensa? Sí, sí, tiene que ver con eso. Cada vez por suerte se le está dando más lugar a esto, ¿no? Pero es cierto que no mucha gente sabe trabajar con las emociones. Hoy el tema emocional no puede desconocerse en las organizaciones. Es parte constitutiva, pero permanentemente, pues de pronto cambian las leyes del mercado. Impacta emocionalmente en una organización. Cosas que a mí me ha tocado vivir. Se murió nuestro jefe. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos el duelo? Porque hay que trabajar el duelo. O hay que hacer recorte de personal. Otra empresa, se les incendió el espacio físico, la empresa, Sí, toda sí. una manzana. ¿Cuál es el impacto que eso tiene? No solamente en los números, en la finanza, Totalmente. en la emocionalidad de la Pero gente. los números también tienen una emocionalidad bárbara. La bolsa de valores, Claro. los financieros dicen, la sensibilidad de la emoción los hizo vender, caer la acción y se vuelven locos los accionistas. Claro. O sea, finalmente también es una emotividad que está ahí presente todos los días para un lado o para el otro. No nos queda mucho tiempo, Leo. Sí, señor. Pues va a haber otro programa, si estás de acuerdo, en otro viaje, ¿no? Sí, eso Porque sí. nos da para más. Claro, porque eso sí. Ok, coaching joven adulto. Emociones es un tema más actual. Esto ya no es para los curiosos, sino para el mundo empresarial. El mundo que tiene que gestionar lo que hacemos en la vida todos los días, la productividad. ¿Qué le decimos a líderes, a jóvenes, a estos jóvenes que están en plena formación, cómo integrar esta vida emocional de manera adecuada que pueda funcionar en su productividad, en su mundo del día con día? A mí me gusta mucho una frase que no es mía, es de Peter Senge. Peter Senge dijo, la gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada. En todas las organizaciones se habla de cambio. Sí, hay que cambiar, hay que cambiar. Lo que todavía no admiten y no quieren dar cuenta que ese cambio te involucra. Entonces, si yo tuviese que dar un mensaje, diría, atrévete al cambio. Pero el cambio empieza por uno mismo. En mi manera de comunicarme, en mi manera de gestionar, en mi coherencia, en mi humildad, en mis ganas de seguir aprendiendo, en el buen trato con las personas. El cambio empieza por uno mismo. Uno es por lo que hace, no por lo que dice. Así es. Y esa es la Y en coherencia. este cambio deben incluir formarse en lo que son el manejo de emociones, el manejo de las tres instancias que tú comentas. Sí, en los tres dominios, sí, es formarte en esto, formarte como un líder coach, formarte primero en la competencia en aquello que sabes, ¿no? Necesito del conocimiento técnico para poder llevar adelante una tarea. Pero yo eso le no es digo, suficiente. Pero solo el conocimiento técnico, agregaría yo, no me garantiza resultados. Necesito saber de ingeniería para construir un puente. Pero solamente el conocimiento técnico no me garantiza que yo vaya a ser un buen líder o un líder adecuado. Porque a lo mejor tienes el puente, pero con muertos en el camino, literal, Claro, ¿no? O sea, lleguemos a los claro. objetivos, pero con muertos. Y además, a veces es hasta literal, con muertos en el camino, pero y logramos, y estás ¿no? enfermando gente, o hay Totalmente. gente que se está enfermando. Y que cada vez está más difícil, muy complicado. Si queremos estar sanos, si tenemos que tener calidad de vida,
tenemos que... Y además tenemos la hacer. fortuna de tener acceso a la información de una o de otra manera. Así es. Acceso a la formación con gente como Leo, pues no muchos, pero ojalá fueran mucho más y que te vean y lleguen y te pregunten, Leo. Pero acceso a la información sí. Y yo creo que es una responsabilidad de cualquier profesional acercarse a ella, ¿no? Sí, puedo agregar una última Por cosa. favor. ¿Sabes? Una de las cosas que yo más escucho en la consulta de líderes, no vienen a decirme que mi jefe o que están enojados o que lo que están ganando. Una de las cosas, pero recurrentemente, es no me siento reconocido. Totalmente de acuerdo. Ese es el reclamo, esa es la queja que tienen con la organización, con su jefe, con su jefe, equipo. ¿no? Y sentirme reconocido tiene que ver con la emocionalidad. No están hablando, no me siento reconocido con lo que estoy, con el sueldo que estoy cobrando. Y a veces ganan mucho, y se sienten Y a veces, satisfechos, claro. pero no reconocidos en Totalmente. su parte. Pero me falta eso otro. El que me veas. Otro programa. ¿Puedo agregar algo Sí, más? por favor. Ay, claro. ¿Tiempo? No, porque esto es algo muy lindo que ni siquiera es del coaching. A ver, bien. Ni siquiera es del coaching. Y es maravilloso, yo lo he descubierto con lecturas. En la antigüedad, cuando no había terapeutas, psicoanálisis, ni coaches, mucho menos, Ok. quien era el coach, el terapeuta, era el brujo, era el chamán. Ah, ok. ¿Sí? Se lo consultaba a él cuando se tenía algún dolor. Y en estudios antropológicos hechos por Margaret Mead y por otros estudiosos de la antropología, yo no lo soy, pero lo he leído, una de las preguntas que hacía el chamán cuando alguien lo venía a consultar le decía: ¿quién no te quiso hoy? Vámonos. Es mágico, es fabuloso. ¿Quién no te quiso ¿Quién hoy? no te No, quiso bueno, eso es hoy? una buena Ok. pregunta, ¿eh? Ok. Así que fíjate cuál es la importancia No, bueno. de la emoción en quién estoy siendo. Ok. Nada más, ahorita nada más de escucharte me viene una cierta emocionalidad. ¿De verdad? De verdad. Bueno, pues con esta emocionalidad, No, bueno, sí. que es todo un tema profesional, hay que decirlo, Así no es un tema de casa, no es un tema guardado, es un tema que tiene que ser expuesto profesionalmente hablando para todas las generaciones, para todas las edades, y coaching ha encontrado una manera de hacerlo más accesible. ¿Alguna idea final para nuestra gente? No, atrévanse. Bego. Es, después de haber escuchado a Leonardo Golgi el día de hoy, ¿con qué me quedo? Pues yo agradecerles a todos y a los de producción que nos van a regalar los minutos adicionales, y nos vemos en la siguiente. Estamos comprometidos, Leo. Sí, señor, cuando Sí, gusten. Muchas corta gracias. promesa. Gracias.